Bueno, muy buenos días a todas y a todas las personas conectadas. Quiero primero agradecer a la Universidad Católica, al IDEPUC, por esta posibilidad de poder participar junto con ustedes en este encuentro de derechos humanos. Caminemos juntos por la integración. La verdad, para el ACNUR es un placer poder avanzar y trabajar junto con la Universidad Católica, y en ese marco iniciar con nuestro seminario que busca plantear los desafíos y oportunidades del desplazamiento forzado en el Perú y la situación de las personas refugiadas en el Perú. La intención es iniciar con comentar con ustedes algunos datos de lo que es el informe de tendencias globales que publica el ACNUR, para luego tener algunos minutos que nos permitan conversar y obtener el testimonio de dos personas refugiadas aquí en el Perú. Con posterioridad a ello tendremos la posibilidad de escuchar las palabras de un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Briceño, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y también del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en el Perú. Así es que ya para pasar al inicio, ya que nos hemos atrasado apenas unos minutos por cuestiones técnicas, iniciaría por comentar muy rápidamente este informe global. Todos los años el ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, publica el informe de tendencias globales que corresponde al año anterior, es decir, desde enero a diciembre del 2021. Y es un documento que nos invita a, primero nos muestra el contexto de la situación de desplazamiento forzado a nivel global, pero también nos invita a reflexionar de en dónde estamos, cómo estamos evolucionando y hacia dónde vamos. Como siempre, las cifras nos permiten ubicarnos y tener un panorama internacional, ver la realidad desde un ángulo mucho más macro, pero sin perder de vista que detrás de esas cifras hay historias de vida, hay historias bien duras que responden a cada uno de esos números. El primer dato que creo bien importante destacar es que hasta diciembre del año 2021 había 89.3 millones de personas desplazadas de manera forzosa, casi 90 millones de personas desplazadas por la guerra, por la violencia, por la persecución, por la violación de derechos humanos, que incluye no solamente aquellos que han tenido que salir de sus fronteras, de sus propios países en búsqueda de seguridad, sino también aquellos que se desplazan internamente dentro del propio país, también buscando seguridad, pero teniendo que dejar las ciudades donde vivían, las regiones o las provincias donde vivían. Dentro de ese contexto, 89 millones, 89.3 millones, es un número que debería alertarnos y debería llamarnos a la reflexión. El segundo dato que creo bien importante es que si tomáramos estos primeros 6 meses del año, y a nadie se nos escapa la situación y el conflicto bélico que actualmente está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, ese número ya no sería 89.3, sino que estaríamos ya superando las 100 millones de personas desplazadas. Un número realmente impactante, un número récord histórico, como vienen siendo récord año tras año, y que nuevamente debería llamarnos la atención, y que lamentablemente en muchos casos vemos que se están naturalizando las crisis. Del año pasado, es decir, del 2020 al 2021, un aumento del 8% en ese número de desplazados. Es decir, si lo ponemos en números muy concretos, 1.7 millones de personas tuvieron que cruzar las fronteras de sus propios países en búsqueda de protección, un número enorme, pero incluso dentro de los propios países hubo más de 14 millones de personas que se vieron obligadas a desplazarse para proteger su vida, su seguridad o su libertad. En el mismo informe nos muestran y nos destacan que hay actualmente un poco más de 4,5 millones de personas que están solicitando asilo, solicitando refugio, buscando protección internacional y que se encuentran esperando la resolución de su situación, que les genera una enorme incertidumbre. Ese es un dato también muy importante que implica que tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder avanzar y de forma veloz para resolver a aquellas personas que están en búsqueda de protección. Dentro del mismo informe también se destaca que cerca de 800.000 personas
han sido reconocidas como refugiadas. Son personas que tuvieron que huir de sus países y que los estados reconocen esa situación y a partir de ahí le dan un estatuto de protección. Si lo vemos en términos de los países de origen, de dónde surgen las personas refugiadas, de qué países están saliendo, están huyendo, buscando seguridad, bueno, hay 5 países que hoy concentran el 67% del número de refugiados que han debido dejar su país. Hablamos de Siria, una crisis que ya todos conocemos, que tiene cerca de 12 años y que aún está sin resolver. La situación, en el caso de América, de Venezuela, que ha dado lugar a que más de 6 millones de personas hayan tenido que salir de Venezuela, que representan cerca del 20% de su población, un número nuevamente muy alarmante, y es el éxodo masivo, la salida masiva, el desplazamiento masivo más grande en la historia moderna de América completa. Luego, la situación de Afganistán, que muchos hemos seguido por los medios el año pasado, que también ha generado un importante número de personas que debieron salir de su país en búsqueda de protección. La situación en Sudán del Sur, en el norte del África, o la situación de Myanmar. Estos 5 países representan 2/3 partes de los refugiados que han salido y han tenido que cruzar las fronteras. Pero no son el caso de Venezuela, en el caso de América, yendo para nuestro continente, no es la única situación de desplazamiento. Está lo que sucede en Centroamérica, en lo que muchos llaman el Triángulo Norte, del norte de Centroamérica, en donde personas de Guatemala, Honduras o El Salvador también tienen cientos de miles de personas están saliendo de sus países, básicamente por el impacto de las bandas criminales, las llamadas maras, que amenazan la seguridad y vida de muchísimas personas, de muchísimas familias que no ven otra opción que tener que salir de su país. También está la situación de Nicaragua, en donde por cuestiones de persecución política muchas personas han tenido que salir de Nicaragua en búsqueda de protección en países vecinos, y hay incluso otras situaciones que tienen que ver con desplazamiento interno, como es el caso de Colombia, donde hay un número pero muy importante que desde hace muchísimos años, a raíz de los conflictos internos, han tenido que desplazarse internamente de unas ciudades a otras por las circunstancias de la guerrilla o las narcoguerrillas que generan que muchas personas tengan que abandonar los territorios donde viven. Hoy podemos decir que cerca del 20% de las personas desplazadas de manera forzosa son o están en las Américas. Y estos son datos que son bastante novedosos de los últimos años y que sin duda tienen un impacto y es un enorme desafío para los países de América en general y de América Latina en particular. Quizás la contracara es hacia dónde van esas personas que salen de estos países, y también tomamos los 5 primeros países por el impacto que tienen, y esos 5 primeros países en general son países vecinos a los países donde hay conflictos y donde las personas se ven obligadas a huir. Tenemos Turquía, con 3.8 millones de personas que hoy alojan en su territorio, mayormente proveniente del conflicto de Siria. Tenemos el caso de Colombia, que tiene ya 1.8 millones de personas también que han recibido, principalmente provenientes también de un vecino país, de Venezuela. Tenemos otros casos, como el caso de Uganda, o como el caso de Pakistán, recibiendo principalmente personas que cruzan desde Afganistán en búsqueda de protección. Y tenemos el caso de Alemania y de Perú, con cerca de 1.3 millones de refugiados y migrantes que alojan y albergan en sus países. Y esto, de nuevo, nos llama a observar cómo hoy el Perú tiene una dimensión global, está dentro de los 5 países que más personas han albergado, han recibido, para poder brindarles una nueva oportunidad. Si lo miramos y vemos la correlación entre los países de origen y los países de acogida, tenemos que cerca del 72% de las personas refugiadas, las personas que tienen que huir de sus países, lo hacen hacia países vecinos. Y si lo miramos en un contexto un poco más socioeconómico, los países de recepción tienen cerca del 83% de los refugiados
que tienen que salir de sus países, y en general son países de renta media o de renta baja. Pero aún así, con dificultades, sin duda, hacen un enorme esfuerzo por poder brindar protección a muchas personas en donde su vida, seguridad y su libertad se encuentran en riesgo. Un dato que también debería llamarnos a la reflexión es la cantidad de niños o niñas y adolescentes que salen de sus países. Si bien se estima que a nivel global el 30% de la población son niños, cuando lo vemos en términos de desplazamiento, el número sube al 42% de los desplazados son niñas, niños o adolescentes, con todo lo que eso conlleva, con todas las dificultades que se les presentan y con todo el futuro mucho más hipotecado que tienen en caso que no les brindemos buenas situaciones. Un dato llamativo también es que entre el 2018 y el 2021 hubo 1,5 millones de niños que nacieron en campos de refugiados. Y eso implica que sus condiciones de vida, su entorno, no son sin duda los ideales y que hay mucho por hacer por delante. Por supuesto, también han habido soluciones en este contexto del desplazamiento y podemos observar que hay más de 5 millones de personas que pudieron volver a sus ciudades, que pudieron volver a sus países. Y dentro de estos 5 millones hay casi medio millón que retornaron a sus países luego de estar refugiados fuera de los países de origen. También hay personas, un poco más de 50.000, casi 60.000 personas, que pudieron ser reasentadas, es decir, ir a un tercer país porque el país de asilo no podía brindarles las seguridades necesarias. Y si bien 60.000 personas es un número importante, las necesidades para ser reasentado superan el 1.400.000 personas. Finalmente, creo que parte de los datos que tenemos que tener muy presente en este contexto, en donde hasta el año pasado teníamos 89 millones de desplazados, pero ya a mediados de este año tenemos cerca de 100 millones de personas desplazadas forzosas, tomando en cuenta la situación de Ucrania, es que hay algunas cuestiones que aún no estamos pudiendo resolver como comunidad internacional. Siguen habiendo conflictos que no se resuelven, no estamos teniendo las necesarias capacidades para prevenir futuros conflictos, y en eso sin duda vamos a tener que poner un ojo muy importante. El sistema de Naciones Unidas, pero además cada uno de los países que conforman parte de la comunidad internacional. Y el tercer punto, creo, el poder brindar oportunidades para que las personas que tienen que salir de sus países en búsqueda de protección tengan seguridad en primer lugar y dignidad, la posibilidad de poder integrarse de manera adecuada en los países que lo reciben. Hay sin duda mucho por hacer, la solidaridad es parte de la respuesta, muy importante, los compromisos que asumen los estados a través de las convenciones internacionales, como la Convención de Ginebra de 1967, del Estatuto de Refugiados, son claves para brindar acceso al territorio a las personas que lo requieren y para brindar documentación para que las personas puedan integrarse. Sin duda, resta para cada uno de nosotros poder tener presente y brindar un espíritu de bienvenida a aquellos que vienen a nuestros países en búsqueda de una nueva oportunidad. Creo que con eso es tener un primer pantallazo del informe global, que invito a cada uno de ustedes a que entren en las páginas del ACNUR para que puedan bajar el informe completo, que nos da una mirada bien interesante de las distintas situaciones de crisis que hay en los países. El año pasado, solo para terminar, el ACNUR declaró 30 crisis humanitarias que dan lugar al desplazamiento. Hay mucho por hacer, pero sin duda entre todos vamos a poder lograr una mejora y una buena bienvenida a aquellos que requieren esa protección. Terminando con esta muy breve presentación, lo que me encantaría ahora es pasar a una segunda etapa, que es escuchar, tener los testimonios de personas refugiadas que están aquí en Perú, que están aquí entre nosotros, y que si pueden prender sus cámaras, vamos a conversar con Lauri Villanueva y con el doctor Julio César Pérez Varela. Ahí la veo en primer lugar a Lauri. Lauri, nos conocemos ya, Lauri, de hace unos cuantos años. Si mal no recuerdo, Lauri fue en el 2019, donde pudimos encontrarnos en algunas actividades que estábamos realizando en una playa, recogiendo residuos para hacer reciclaje, y Lauri, que es una persona extraordinaria, una niña extraordinaria, la verdad que luego me acompañó, me acuerdo, a un programa periodístico
y ese programa periodístico, la verdad que Lauri brillaba. Yo la dejaba hablar porque realmente nos iluminaba con sus palabras, y luego de eso hicimos algunas pequeñas experiencias, como los mini reporteros, en donde Lauri también, junto a otras personas venezolanas y peruanas, tuvieron la oportunidad de entrevistar a muchas personas. Así que hoy me toca, Lauri, entrevistarte a vos, y súper contento. Lauri tiene 12 años y ha sido reconocida como refugiada, y además es una extraordinaria jugadora de fútbol que tiene la aspiración de ser jugadora profesional de fútbol y que ha sido becada por Alianza Lima, y ha sido becada por sus condiciones. Así que, Lauri, si te parece, ahí podemos conversar un poquito. ¿Cómo te sientes ahora en esta entrevista de mi parte? Muy emocionada y buenas noches con todos. Ahora te toca a ti entrevistarme. Qué gran oportunidad, gracias. Y bueno, estoy muy emocionada, de verdad. Súper, súper. Lauri, mira, si te parece, tengo algunas preguntas para vos. La primera es que yo sé que, y me lo has dicho en alguna oportunidad, y también me lo ha comentado tu mamá, que has podido cumplir muchos de tus sueños aquí en el Perú. Y entonces mi primera pregunta es, ¿qué sueños estás cumpliendo actualmente? Bueno, cuando llegué acá al Perú, descubrí que el Perú es muy hincha como yo en el fútbol y empecé a practicarlo. Me sentí muy libre ya que en Venezuela antes el fútbol femenino era discriminado. Y cuando llegué al Perú, empecé a practicarlo y pude ser yo misma, empecé a practicarlo libremente. En septiembre del 2021 me dan la noticia de que estoy becada por Alianza Lima. Ese día fue uno de los días más felices para mí y eh, descubrí ese día que los sueños sí se hacen realidad y que las tormentas no son para siempre, que si nos esforzamos podremos cumplir nuestros sueños y si se hacen realidad. Súper, súper, Lauri. Mirá, hoy tuve la posibilidad de conocer una persona muy especial para vos, una persona que ha podido venir y juntarse contigo acá en el Perú, y también poder juntarse con tu familia. Cuéntanos quién es y cómo te sientes con el hecho de que haya podido venir aquí a Perú a juntarse contigo. Bueno, después de casi 4 años, volví a ver a mi abuela materna. Para mí estuvo lleno ese día de emoción, ya que fue mucho tiempo que no la veía y fue un reencuentro muy bonito. Y también poderla traer con nosotros y abrir otra etapa en nuestra vida como familia y traerle este país tan maravilloso y lleno de oportunidades en donde he podido cumplir muchos sueños. Lauri, qué bueno escucharte, y qué bueno de que puedas transmitirnos estos mensajes de que hay posibilidades de integrarse y de que tú te estás integrando a un nuevo país, a un nuevo contexto, a una nueva cultura. Quizás la última pregunta que te diría es, ¿qué le dirías, Lauri, o qué le qué le transmitirías a otros niños, otras niñas refugiadas en otros lugares del mundo? Que si tienen algún sueño o meta, sigan esforzándose en cumplirlos, ya que sus sueños sí se harán realidad y que sigan soñando, nunca dejen de soñar, ya que es muy importante, cumplirán sus sueños. Muchas gracias, Lauri. Muchas gracias, y recuérdense los que están escuchando a Lauri Villanueva. Ella sin duda va a brillar en los medios de comunicación y espero que también en el fútbol, Lauri. Así que muchísimas gracias por juntarte aquí con nosotros hoy para también conmemorar el Día Mundial del Refugiado. Muchas gracias, Lauri. Gracias. Miren, vamos también a intercambiar unas palabras con Julio César Pérez Varela. Julio César, ahí te tengo presente. Bueno, qué bueno verte, Julio César, de nuevo, porque hoy tuvimos la oportunidad de compartir un almuerzo con Julio César y otras muchas personas venezolanas que están aquí en distintos lugares del cono, del cono norte, del cono este. Compartir un almuerzo y conversar, porque se trata también de poder conocer cada una de las situaciones que están atrás de esas cifras que antes mirábamos. Julio César además es súper polifacético, es abogado,
abogado criminólogo, si mal no entiendo, penalista, nosotros también decimos, Julio César, pero también es bombero. Ahí es una mezcla de profesiones, porque sin duda los bomberos salvan vidas, aunque tengo mis dudas si los abogados no hacemos la vida un poco más complicada. Pero Julio César, la verdad que, entre otras cosas, Julio César, para los que no saben, daba clases en la universidad y, entre otras cosas, daba clases de derechos humanos. Quizás la primera pregunta, Julio César, es ¿cómo has vivido el hecho de convertirte en una persona que antes lo mencionabas dentro de las clases de derechos humanos, de lo que implica ser un refugiado, y de golpe tú de un día para otro te has convertido en un refugiado? ¿Cuál es tu vivencia al respecto? Muchísimas gracias, Federico. Oye, de verdad te agradecido por esta oportunidad. Es un cambio brusco. En principio, yo debo decirte que el refugiado no elige esa condición. Yo no elegí ser refugiado. Las condiciones propias, particularmente de mi país, me llevaron a esta condición. Es un cambio de 180 grados. Un día estás atendiendo un trabajo de observación, precisamente en el caso particular de la universidad, donde estás haciendo un trabajo de observación sobre un conflicto, el desplazamiento de personas que están en un conflicto armado en el vecino país. Estás dando algunas recomendaciones, estás transitando un camino para la cátedra universitaria, y al otro día te conviertes en un refugiado. La propia condición de crisis política, económica y social que sumerge particularmente a mi país en un estado de anomia, te convierte de la noche a la mañana en un refugiado y te obliga a convertirte en parte de esos desplazados que hasta hace muy poco estuviste trabajando con las estadísticas y que estuviste hablando con tus alumnos en un salón de clases sobre el tema de derechos humanos respecto de este grupo de personas que ven una condición muy difícil y que se ven obligados precisamente a desplazarse de los lugares donde viven para resguardar su vida y su integridad física. Claro que sí, Julio César, y realmente el impacto sin duda es grande. Quizás desde el punto de vista de ese desplazamiento que has tenido que hacer, ¿cómo ha sido esa llegada al Perú, al nuevo país? ¿Cómo ha sido el inicio? Que no siempre son inicios sencillos, por el contrario, adaptarse al nuevo país, tratar de obtener la documentación que te permita seguir adelante. Muchas veces son distintas piedras que observamos y que tenemos en el camino, y temas que para los países de recepción tienen que tener presente en sus políticas públicas. ¿Cómo ha sido tu caso, Julio César? Mira, es una situación compleja. Tú vienes con muchas expectativas, vienes expectante, no sabes qué va a ocurrir. La premura es salir del país por una situación tan compleja como la que vivimos, y haces un recorrido en la región para llegar, en mi caso, al Perú, con muchas expectativas. Llegas en un momento en el que la condición del Estado respecto del tratamiento es algo que ellos no esperaban, porque Perú no esperaba una movilización tan grande como la venezolana. Te coloca en una situación donde, bueno, eres solicitante de refugio. Y el solicitante de refugio, yo debo decirlo, que hay algunas reflexiones importantes que son necesarias quizás para ahondar en el tema de la observación y las recomendaciones que se puede dar al Estado respecto del tratamiento de quienes, como yo, vienen en esa circunstancia. Te coloca en una cifra gris. En el tiempo que yo estuve en esa condición, 1 año, 9 meses, 22 días, yo pedía primeramente mucha salud, no enfermarme. No tienes acceso al sistema de salud público, no puedes firmar un documento, no puedes hacer ningún trámite. Hay un esquema muy complejo donde incluso tratar de acceder a un puesto de trabajo es bajo un nivel de explotación. Entonces, ahí hay un tema que se debe revisar. Decíamos hoy precisamente sobre el día del refugiado. No es para celebrar, es para reflexionar. Y esto que ha ocurrido, y estoy seguro que aún la historia no está completa, hay que escribir aún muchísimo,
nos va a llevar a dar algunas recomendaciones importantes sobre este tema en particular para mejorar la condición del Estatuto de Protección. Los instrumentos de 1951 y 1967 han dado cuenta para que dentro de la propia legislación peruana se tomen algunas consideraciones, pero creo que hay en el tema legislativo algunas recomendaciones que hay que hacer y avanzar en este particular para que la condición del solicitante de refugio y posteriormente el refugiado reconocido por el Estado puedan ser en mejores términos para garantizar precisamente que esa protección pueda cubrir un tema holístico. Súper, Julio César, y por eso siempre desde ACNUR buscamos trabajar con las personas refugiadas para pensar en conjunto cuáles son las necesidades y cuáles son las mejores soluciones, y sin duda poder trasladarlas y hacer abogacía también con las autoridades para encontrar soluciones que puedan resolver problemáticas que son muy pragmáticas, ¿no? Reducir los tiempos para poder conceder o reconocer la situación de refugiado, encontrar documentación que sea reconocida por las distintas autoridades para, por ejemplo, poder conseguir un trabajo digno, etc. Quizás, y muy brevemente, Julio César, si nos puedes comentar de tu organización, la organización social que has fundado aquí, y bueno, qué es lo que te motivó a fundarla, cuál es la organización, por supuesto, y qué impacto crees que puede tener en la comunidad. Mira, motivación, ánimo de servicio. Yo vengo con más de 30 años, Federico, del servicio al Estado venezolano. Y a pesar de haber trabajado un esquema que fue todo al mismo tiempo, trabajar para el Estado en el tema de la seguridad pública, dar clases en la universidad. Bueno, tuve la oportunidad, Dios me permitió mantenerme, precisamente tú lo dijiste al principio, mantenerme en una organización como el Cuerpo de Bomberos como voluntario, y ahí se desarrolla vocación de servicio. Eso lo traes tatuado en la piel, lo traes impregnado en el ADN, y eso precisamente me permitió aquí contactar a otras personas que, al igual que yo, bueno, decidieron no hacer de los bomberos una profesión, sino un estilo de vida con esa vocación de servicio. Y conseguir esas personas aquí nos permitió avanzar en un tema con toda la complicación que fue al principio, fundar una organización, una asociación civil, que hoy día funciona, que está en registros públicos, que se llama Movimiento Migrante, y que precisamente viene a desarrollar un trabajo con refugiados, con migrantes de nacionalidad venezolana, a partir del reconocimiento de quiénes son como personas para integrarlos con la población de acogida. Y particularmente nosotros estamos desarrollando una actividad que hemos denominado Semillero de Integración y Prevención, y bajo el enfoque de la gestión integral del riesgo de desastre, la cultura comunitaria de prevención, observamos los principios de la Convención del Niño, Niña, Adolescente, la Convención del Orbe, que se desarrolla aquí con otra normativa, para atender precisamente a estos grupos etarios, darles un reconocimiento, y a partir de precisamente niños, niñas, adolescentes que no tienen mácula alguna, que nos permiten hacer un trabajo de integración a partir de ellos con sus padres, con sus familiares, con los que viven en el entorno familiar y con la misma comunidad en la que comparten, en la que se han integrado. Creo que hay mucho que hacer. El desplazamiento continúa, y tú acabas de hablar de cifras muy importantes en cuanto al porcentaje de desplazamiento de niños, niñas, adolescentes, y nosotros le debemos precisamente a los niños este trabajo que estamos haciendo. Y estoy convencido que de la mano de ACNUR vamos a continuar con este proceso para garantizar una atención integral y dignificada para refugiados y migrantes que han decidido llegar a esta tierra mágica, la tierra del Perú. Muchísimas gracias, Julio César, por compartir tu testimonio, por charlar hoy con nosotros, y por el trabajo que estás haciendo para prevención de riesgos justamente con los niños, quienes tienen que estar y quienes nos van a suplir en el futuro, y además educándolos en valores. Así que muchísimas gracias, Julio César. Gracias a ti, Federico. Muy buenas tardes. Bueno, y continuamos con esta actividad. Mil bendiciones para todos. Claro que sí.
Bueno, luego de escuchar los testimonios de dos personas refugiadas aquí en el Perú, vamos a hablar de oportunidades y desafíos del desplazamiento desde un ángulo más político, de política pública, de política internacional. Así que iniciaremos con unas palabras de Carlos Briceño. Carlos es director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y en tal carácter además es el presidente de la Comisión Especial de Refugiados, es ministro del Servicio Diplomático y conoce perfectamente la labor de los organismos internacionales a que viene de estar destinado en Ginebra, donde ha venido trabajando con los organismos del sistema de Naciones Unidas. Así que, Carlos, si te parece, te doy la palabra para que nos compartas tu mirada desde la Cancillería de las oportunidades y desafíos desde una perspectiva de política pública en materia de asilo aquí en el Perú y a nivel internacional. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Federico, y quiero agradecer la convocatoria a esta reunión. Quiero estar seguro que se me escucha bien. Perfecto. Correcto. Gracias, porque he tenido problemas de audio el día de hoy. Bueno, ante todo, quiero felicitar por la participación de los dos solicitantes de refugiados que me han antecedido. Son expresiones muy claras de experiencias en el Perú. Y a ti por la presentación del informe. Respecto al informe en general, el año 2021 definitivamente ha sido un año que no ha sido fácil para migrantes refugiados, ni para ningún país de la región, ni para el Perú, y tampoco para el mundo. Ahora, como menciona el informe, el número de personas venezolanas desplazadas en Perú aumentó en 276.400 en comparación al año anterior. Y voy a hablar de algunas cifras para ir entrando, digamos, en detalle de lo que considero tres desafíos que voy a intentar plasmar en este breve conversatorio. De esta cifra que en comparación al año anterior nos llama poderosamente la atención en el informe que se menciona que a finales del año 2021 el Perú habría acogido a 797.300 personas desplazadas a través de las fronteras. Esta información resulta muy significativa y agradeceríamos tener un poco de claridad sobre cómo se ha llegado a esa cifra, porque es una cifra que realmente nos parece interesante y nos gustaría profundizar un poco más sobre ella. Como ya lo han mencionado, la política de Estado peruano ha sido la de acoger desde un principio a los ciudadanos venezolanos que iniciaron su migración en el año 2015. Las autoridades han buscado brindar alternativas de protección de tal manera que las personas no queden desprotegidas. En sintonía con los compromisos internacionales y el espíritu del Pacto Mundial sobre Refugiados, en el que se plasma la voluntad de la comunidad internacional de reforzar la cooperación con los refugiados y los países de acogida. Deseo referirme a tres desafíos que considero importante resaltar esta noche. El primero de ellos es que, teniendo el Perú 1.200.000 o 1 millón un poco más de personas de nacionalidad venezolana en mi país, el primer desafío es obviamente lograr su regularización. El Estado buscó implementar diversos mecanismos de regularización como 3 permisos temporales de permanencia, los PTP, que permitieron regularizar a más de 400.000 personas. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha establecido el carnet de permiso temporal de permanencia, que se denomina el CPP, que es conocido por todos, actualmente vigente, que incluye, a diferencia de los PTPs, ¿no es cierto?, a personas que ingresaron de manera irregular, lo que resulta sumamente significativo en el proceso de maduración de lo que significa la migración masiva que experimenta el Perú desde el año 2015 y la necesidad de implementar soluciones. Debemos tener presente que la Comisión Especial para los Refugiados otorga el refugio de manera ampliada, con la definición ampliada clásica, aplicando la definición clásica de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado del año 51, así como aplicando también la definición ampliada recogida en la Ley del Refugiado, que está inspirada en la Declaración de Cartagena, y por ella reconocemos el refugio a personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, que son menores no acompañados, víctimas de violencia de género, personas con enfermedades graves, etc. De igual manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha implementado la calidad migratoria humanitaria como una medida, como todos conocen, de protección complementaria para aquellos que han solicitado el refugio, así como para aquellos que no llegan a calificar como refugiados.
Esta es una medida complementaria, repito, a fin de poder garantizar alguna alternativa de regulación migratoria a las personas que no lleguen a calificar como solicitantes, que son solicitantes de refugio, que no lleguen a calificar como refugiados. Otro desafío es lograr la integración de los extranjeros en el territorio peruano, así como evitar posibles actos de xenofobia. Esto implica generar condiciones como puede ser la regularización de los títulos profesionales, así como visibilizar el aporte de los extranjeros en el país. Por ejemplo, el trabajo del personal de salud venezolano durante la pandemia, desde nuestra perspectiva, no ha sido suficientemente destacado, ya que no es informado en la misma medida que los actos delincuenciales de algunos cuantos venezolanos que lamentablemente ocurren en el país. Esta diferencia o aparente falta de equilibrio respecto a la información que aparece en los medios de comunicación, consideramos que influye de manera importante en la opinión pública. Recordemos que antes de la pandemia, entre el 70 y 80% de la población manifestó su inconformidad con la presencia de extranjeros en territorio peruano. A ello se puede sumar las manifestaciones de algunos actores políticos que tienen una posición contraria a la migración extranjera en el Perú. Todos tenemos libertad de opinión y de expresión en un país como el Perú, eso está descartado, pero somos conscientes que todo este tipo de expresiones pues, van a generar una opinión pública que nosotros consideramos que en relación a la cantidad de población extranjera que ha llegado en condiciones de migrante o en condición de refugiado, consideramos que es menor la parte en la cual hay una influencia negativa a través de actos delincuenciales y es mayor el aporte de las personas que han llegado al Perú. Repito, esta es nuestra perspectiva como oficina de la Cancillería. Otro de los desafíos que consideramos importante es la situación de aproximadamente unas 160.000 personas que se encontrarían indocumentadas actualmente y que no pueden tener una solución en ninguno de los dos mecanismos de regularización, ya sea mediante el CPP de Migraciones o la calidad migratoria humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto implica que empecemos a pensar en un mecanismo de identificación y documentación de personas que necesariamente debería pasar por la participación de las propias autoridades del país de origen. Este es un problema en toda la región, sin solución hasta el momento, y será uno de los mayores desafíos que deberemos atender próximamente. Lo planteo en términos de que es algo que tiene que ser resuelto y para lo cual en este momento no tenemos la solución, pero somos conscientes que tenemos que empezar a trabajar de una manera más acelerada sobre este asunto. A todo lo mencionado se debe agregar que la migración al Perú desde Venezuela no se ha detenido y ha continuado incluso durante los tiempos más duros de la pandemia. Según datos de la ACNUR y la OIM, se calcula que cada día entran 1.200 personas de manera irregular en la frontera norte del Perú. Esto representa otro de los mayores desafíos para las autoridades, pues significa que todas las dificultades que hemos venido enfrentando se van a mantener en el tiempo si es que no se adoptan soluciones con vocación de permanencia para el presente y el futuro. En este punto, quisiéramos resaltar un apartado del informe de tendencias globales que lo mencioné al inicio de esta intervención, ya que se señala que a finales de 2021 el Perú habría acogido a casi 800.000 personas desplazadas en las fronteras. Esta información resulta muy reveladora y si bien nos confirma la complejidad del fenómeno migratorio venezolano, requeriría un mayor detalle, pues se entendería que cerca de 800.000 personas ingresaron al Perú en 2021, cifra que resultaría novedosa la información que teníamos respecto a la información que venimos manejando sobre el número de venezolanos en el Perú. Realmente tenemos mucho interés en saber el desagregado de esta información. Esta situación demanda también la búsqueda de una mayor cooperación por parte de la comunidad internacional. Una reflexión final, luego de la experiencia de más de 6 años, podríamos decir 7 años, que viene teniendo el Perú en materia de refugiados, es que se requiere una reflexión profunda, y retiro la palabra reflexión, muy profunda sobre los mecanismos o herramientas necesarias para recibir el ingreso masivo, y repito, la palabra es recibir de manera masiva a personas que son migrantes y refugiados, y poder identificarlas apenas ingresen al territorio nacional. Este tipo de experiencias en otros lugares del mundo han tenido una capacidad de respuesta que ha sobrepasado a las autoridades. La experiencia más reciente que yo he podido ver y que ha
digamos, ocasionado o gatillado mecanismos innovadores es en la crisis de Ucrania actualmente. La Unión Europea tuvo que activar un mecanismo existente, pero que no era utilizado hace muchísimos años. Y es un mecanismo rápido en el cual se da una calidad migratoria, entiendo, de manera temporal por 2 años a toda persona que llegue a territorio de la Unión Europea procedente de Ucrania, por las razones que todos conocemos. Pero es un mecanismo, digamos, que nunca fue utilizado, un mecanismo que fue creado pensado en la posibilidad de algo cuya hipótesis se pensó que nunca iba a ocurrir en pleno siglo XXI y se ha tenido que aplicar ahora. Es un mecanismo, como repito, que existía en el papel, pero no había sido aplicado. Yo estimo que, de luego la experiencia que hemos tenido, que estamos teniendo en el Perú, requerimos una reflexión profunda y evaluar mecanismos que existen en otros lugares, por lo menos para ver la posibilidad de que sean implementados de una manera adecuada, si es factible, en un país como el mío. Oportunidades, en cuanto a las oportunidades, estudios realizados antes de la pandemia ya evidenciaban el beneficio económico que representa la presencia de venezolanos en el Perú, con una población mayoritariamente joven, que representa una importante fuerza laboral y un alto porcentaje de personas profesionales y técnicas. Esta es una oportunidad que debe ser aprovechada por el Perú y que hasta ahora no se ha llegado a analizar y canalizar adecuadamente. La manera de aprovechar esta oportunidad para el Estado consiste en brindar las máximas facilidades para la inserción de las personas en la economía nacional. Toda esta reflexión sobre oportunidades es en sentido, digamos, reflexivo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo soy funcionario público y burócrata hace muchos años y soy absolutamente consciente de las dificultades que se requiere la implementación de una política pública. Y solamente para terminar, como funcionario y peruano, debo resaltar que el Perú ha hecho un elevado esfuerzo, denodados esfuerzos, por afrontar esta situación que ha rebasado a nivel regional la cantidad de migrantes y refugiados en los últimos años de una manera solidaria. El Perú ha tratado y seguirá tratando de ser solidario con todas las personas que requieran protección internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sin duda, muy importantes las reflexiones. Quizás una que después lo continuaremos cuando se habla de 797.000 venezolanos, no es en el último año, sino la cantidad que habría, pero en una categoría novedosa que se llama Venezuelan Displaced Abroad, venezolanos desplazados en el exterior, que no incluye a los solicitantes de asilo. Por eso, si a eso le suman los 532.000 o 537.000 solicitantes de asilo, tenemos el 1.300.000 que tú bien mencionas. Pero después lo conversaremos porque son unas cuestiones técnicas de una nomenclatura que está en revisión y que probablemente ya el año próximo no se utilice más. Luego creo que lo que mencionabas, regularización y el trabajo que viene haciendo el Estado peruano, la Superintendencia de Migraciones, la Cancillería, la aplicación de Cartagena, al menos en los casos de alta vulnerabilidad, el tema de integración, me parece que muestran esa decisión política del Estado de buscar soluciones. Siempre con dificultades, como tenemos en muchos países en América Latina, y con muchos desafíos para la implementación de política, pero creo que bien interesante. Y quizás lo último, lo que mencionabas, en términos del Estatuto de Protección Temporal que está aplicando Europa por el caso de Ucrania y que posiblemente tenga algún vínculo con el esquema de afluencias masivas que tiene la ley de refugiados aquí. En fin, cosas para seguir reflexionando. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a pasar ahora a darle la palabra a Igor Garafulik. Igor es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, un puesto, un cargo, el rol de coordinador que es bastante novedoso actualmente. Ya Igor estuvo en Centroamérica, en Honduras, como coordinador residente, ha estado como director del PNUD en Guatemala, ha tenido puestos también dentro del Estado, es economista además por la Universidad de Chile, pero tiene también estudios de posgrado en políticas públicas en la Universidad de Oxford. Así que es primero un placer, Igor, tenerte aquí con nosotros y la idea es que nos puedas también compartir tu mirada desde el Sistema de Naciones Unidas en el marco de ese nuevo rol de coordinador residente que tienes del trabajo complementario, el trabajo de asistencia técnica, incluso económica, que pueden tener las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas. Así que, Igor, nuevamente un placer tenerte acá y te paso la palabra.
Muchas gracias, Federico. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Qué bueno. Muy buenas tardes a todos. Quiero partir por felicitar a todos los que están organizando este evento, porque estoy mirando acá, hay cerca de 96 personas registradas, pero yo entiendo que esto además tiene más difusión, o sea, esto es solo una parte de los que nos están acompañando hoy. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, se preparan con cariño, se nota, ¿eh? Y en lo que va de la reunión es muy, muy interesante. Dentro cuando me presentaste, quizá incluso no lo hemos hablado mucho nosotros, Federico, nosotros somos colegas, para todos los que nos están escuchando, a mí me toca coordinar a las 20 agencias de Naciones Unidas en el Perú, pero parte de lo que es la historia, en mi caso, de mi familia, es que también el año 75 fuimos recibidos como refugiados en Venezuela y fuimos acogidos con mucho cariño. Así es que yo canto alma llanera, como arepa, viví en Cumbres de Curumo, por lo que mi trabajo acá tiene ese componente de compromiso extra por lo generoso que fue Venezuela conmigo y con toda mi familia. Después seguimos rumbo hacia Suecia y hasta en Mozambique me tocó estar. Por eso me relaciono sentimentalmente muy rápido con los ejemplos de cómo era lo que cuenta Julio César al principio, de cuál era su día a día en Caracas rumbo a la universidad y cómo después le cambia la vida y tiene que estar en condiciones de mucha dificultad y presión cuando llega acá. Entonces son todas esas historias que son las historias que reflejan este fenómeno. ¿Eh? Entonces, mira, yo les digo algunas ideas que les traía preparadas. Entonces, primero, seamos conscientes de que cualquier solución a las situaciones de refugiados requiere intervenciones tanto de desarrollo como humanitarias. Por ello es que en el sistema de Naciones Unidas en el Perú tenemos siempre en mente a los refugiados al promover el logro de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenibles y al aplicar el principio de no dejar a nadie atrás. Las ambiciosas transformaciones a las que aspira la Agenda 2030 también involucran a los refugiados. Y desde que entró en vigencia, hemos seguido esforzándonos para visibilizar los desafíos de estos millones de personas dentro de nuestro marco global. Prueba de ello es que en el 2019 se añadió un nuevo indicador, ODS, sobre refugiados, específicamente el ODS 10. Para lograr la Agenda 2030 en el Perú, 22 agencias, fondos y programas de la ONU, cuando les digo agencias, ustedes escuchan de nosotros la FAO, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF, así, contando eso es que llegamos a 22 agencias que tenemos presencia en el Perú. Hemos firmado un marco de cooperación con el Estado que va desde el año 2022 al 2026 y donde los refugiados en general y los refugiados inmigrantes venezolanos en particular están muy presentes. Lograr las prioridades y objetivos del marco en el Perú requiere de un esfuerzo coordinado con nuestros aliados en el gobierno. Saludo a Carlos, nos encontramos muy seguido, Carlos Friseño, director de Derechos Humanos de la Cancillería, en muchos eventos, lo que significa que estás llevando con mucha energía y talento y dedicación tu trabajo. En ese sentido, quiero destacar el rol del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, que tiene el GTRM. Tiene 96 miembros, incluidas agencias de Naciones Unidas. Es la plataforma que coordina la respuesta para refugiados y migrantes en el Perú y trabaja coordinadamente con el gobierno peruano. Oportunidades. Quiero aprovechar para resaltar también un mensaje que es muy importante desde una perspectiva política. Los refugiados no solo son un desafío, son también una gran oportunidad para el desarrollo. Y no debemos perder esto de vista en nuestra acción conjunta. La mayor parte de los venezolanos y venezolanas en Perú se encuentran en edad económicamente activa y tienen más años de educación que el promedio nacional. Los años de educación promedio para la población de 15 años
a más son de 10.5 para peruanos y 13.4 para los venezolanos. Esto según un estudio hecho por el BBVA. Se trata, por lo tanto, de una población en cuya formación el Perú no ha tenido que invertir, pero que tiene un gran potencial para aportarle al desarrollo del Perú. El 40% de las personas venezolanas tiene estudios universitarios o técnicos. Sin embargo, realizan ocupaciones que no están acorde a su formación, según nos informan documentos de ACNUR. Este estudio al que hacía mención antes del BBVA señala que el aporte de la población venezolana a la economía nacional podría ser aún mayor si los venezolanos fueran empleados en actividades para las que han sido educados y formados. ¿Qué desafíos tenemos? Los retos son superar que todos puedan ejercer sus derechos, puedan aportar más significativamente al desarrollo del país de esta manera. Los refugiados en general y los refugiados inmigrantes venezolanos en particular quieren integrarse, quieren ser autónomos. Sin embargo, encuentran muchos desafíos. La xenofobia, la discriminación constituyen probablemente uno de los desafíos más importantes, si no el más importante, porque es la raíz de muchos de otros. Todos podemos contribuir a mejorar la vida de los refugiados y en particular reducir la xenofobia y la discriminación. No solo me refiero a quienes toman decisiones o generan propuestas sobre políticas públicas relacionadas con temas claves como la regularización o la integración. En nuestra vida cotidiana, todos podemos contribuir desde pequeños pero importantes actos de amabilidad y en la forma en la que hablamos de ellos, en espacios públicos y privados. Si somos empresarios, contribuir ofreciendo trabajos justamente remunerados y en condiciones formales. Si somos periodistas, intentando dar una cobertura equilibrada y justa a las noticias y evitando el sensacionalismo contra ellos. Finalmente, me despido deseándoles el mayor éxito en este conversatorio y en todas las actividades relacionadas al Día Mundial del Refugiado 2022. Pero sobre todo, esperando que la voluntad de diálogo, de trabajo conjunto que tenemos esta tarde, nos siga acompañando en las siguientes semanas y meses. Tengan por seguro que a través de ACNUR y de todas nuestras agencias, fondos y programas, el sistema de las Naciones Unidas en el Perú se va a mantener enfocado en seguir contribuyendo día a día a que los refugiados tengan una vida digna y en pleno ejercicio de sus derechos. Gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Igor, por sumarte hoy. Sé que tenías un montón de otras cuestiones y que hayas dedicado tu tiempo para estar aquí con nosotros, y creo que hay cuestiones bien interesantes que mencionabas, como el trabajar no solamente en intervenciones humanitarias, sino también vinculadas al desarrollo, cómo hacer ese nexo, o lo que bien mencionabas de la Agenda 2030 y el marco de cooperación, el nuevo marco de cooperación que ha suscrito el Sistema de Naciones Unidas con el gobierno, con las 22 agencias, fondos y programas que hay aquí, el trabajo del GTRM, o lo último que también bien destacabas de las oportunidades. No solo hay compromisos internacionales que asumen los estados, hay cuestiones de solidaridad, sino que además el integrar a refugiados y migrantes en el país es una muy buena decisión económica para los países, y hay mucha evidencia que así lo sustenta. Así que, Igor, nuevamente, muchísimas gracias por tu presentación y por estar aquí con nosotros. Bueno, finalmente vamos a darle la palabra también a Jorge Fernández Campos. Jorge Fernández Campos es el actual Superintendente Nacional de Migraciones. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Jorge además es un abogado que tiene experiencia en el sector público, ha trabajado en el gobierno regional de Ica, ha sido director de administración en CONADIS, ha sido consultor legal y actualmente se está sumando a una temática bien compleja como es el tema de refugiados y migrantes en un contexto único como es la situación de desplazamiento de Venezuela. Así que, Jorge, también te paso la palabra para que nos compartas tu mirada en términos de oportunidades, desafíos y del rol que tienes actualmente, que es sin duda muy desafiante. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Muchas gracias, Federico. Comencemos por lo último que dijo Igor. Es verdad, muchos de los migrantes vienen con una sobrecapacitación para los puestos que desarrollan actualmente. Y eso ha ocurrido
en casi todos los lugares del mundo, en todos los periodos de la historia. El migrante, por su misma condición de buscar oportunidades para desarrollarse, muchas veces o es víctima de abuso laboral o tiene que aceptar los trabajos para los cuales, aún estando sobrecalificado, es la que le permite vivir el día a día, ¿no? ¿Cuántos conocemos, pues, algún amigo extranjero, migrante, que cuando recién llega, comienza en trabajos que, digamos, no están por debajo de su capacitación, tal como refería Igor? Y eso es uno de los primeros problemas que impiden que el migrante pueda ser aceptado por la población local. ¿Por qué? Cuando estamos frente a una situación como la descrita, tenemos personal sobrecalificado que ocupa puestos destinados para personal de baja calificación o calificación media, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el empleador, y lo digo desde el punto de vista laboralista que me has mencionado, tiende a elegir y sopesar una persona altamente calificada para la necesidad del puesto que tengo frente a otra persona que tiene una calificación inferior. Evidentemente, cualquier empleador dirá, prefiero al que está sobrecalificado si voy a pagar lo mismo. Luego viene un segundo momento, cuando el migrante que llega ya no es el migrante que, de las primeras olas de clase media formada, de clase media alta formado, sino ya viene, y lo estamos viendo ahora, el migrante que viene buscando la subsistencia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otro tipo de encuentro cultural, por llamarlo de alguna manera. Es el personal que probablemente tenga la misma calificación que el personal local, nacional, pero que está dispuesto a trabajar por su propia necesidad por un sueldo inferior al que recibe el local. Con lo cual, la población local vuelve a ser desplazada del centro, de los centros laborales. Y nuevamente volvemos al problema que refería Igor de la xenofobia. ¿Cómo regulamos esto o cómo reparamos esto? La única forma que considero podría repararse es vayamos a los procesos de regularización migratoria, tal como lo señala ACNUR, tal como lo señala la OIM. Si desprotegemos al migrante, lo exponemos a este tipo de trata laboral. Si, por el contrario, logramos que el migrante pueda regularizar su situación, le estamos dando los mecanismos para que acceda a la protección tanto administrativa como judicial en materia laboral. Y en otras materias, violencia contra la mujer, contratos civiles, procesos penales. Y esto genera que si el migrante tiene la misma posibilidad y derechos reconocidos que el nacional, va a ser muy difícil que sea víctima de trata laboral. Y por lo tanto, ya no será el nivel educativo, por decirlo de una manera, o el nivel económico de cuánto debo pagar o cuánto estoy yo, empleador, dispuesto a pagar por alguien que realice determinado trabajo, el que determine si contrato a un migrante o a un nacional. Si ambos están en la misma condición legal y ambos pueden acudir sin miedo alguno ante la autoridad administrativa de trabajo, los dos van a tener la misma protección y los mismos reclamos frente al empleador abusivo. Y cuando los dos están en la misma condición, ya no se ven como rivales en el puesto de trabajo, sino se ven, como lo muestra el día a día, como socios o asociados al mismo sindicato o al mismo gremio, que busca la defensa de los mismos derechos. Entonces, como vemos, partimos de un esquema probablemente cuestionable, veía la cara de Igor que decía, ¿qué está diciendo? Y llegamos a algo que verdaderamente es lo que queremos, la integración del migrante en la comunidad de acogida.
Pero esto es válido únicamente cuando existen los mecanismos legales y la predisposición del Estado receptor a brindárselo. El Perú ha brindado, a través del Decreto Supremo 010-2020-IN, la posibilidad de regularización migratoria. Todas las personas, y en especial la población, todas las personas extranjeras, y en especial la población venezolana que ha ingresado al Perú, puede acogerse a este beneficio siempre y cuando haya ingresado hasta octubre del año 2020. Una de las muchas cambios legislativos busca que se amplíe esta vigencia hasta un periodo más reciente. Somos conscientes, lo mencionó tanto Carlos Briceño, lo ha mencionado Federico Agusti, la migración no se para por decreto, no se para por ley, es un fenómeno social que se ve día a día. Si no puedo ingresar por un puesto de control migratorio, entraré por otro puesto, o perdón, por una vía alternativa. Es como decir, si se me perdió la llave de la casa, entraré por la ventana, pero entro. No hay una norma que impida que si no puedo entrar por la puerta, no entre por la ventana. Eso es imposible. Tenemos más de casi 1.400.000 ciudadanos venezolanos en el Perú, de los cuales, de acuerdo a la cifra del INPE, solamente 1.400 están en prisión, que es el 0.01% del total de población venezolana, con lo cual no se justificaría este estigma que se impone al migrante, sobre todo esta nacionalidad de vinculación con la criminalidad, cuando el porcentaje de ciudadanía peruana en prisión es el 0.03%, triple. No, estamos hablando en porcentajes, no en números, por si acaso. Entonces, con eso tenemos que más o casi 1.400.000 son ciudadanos de buena fe, que han venido a aportar, que han venido a buscar nuevas oportunidades, como lo ha hecho cualquiera de los 3,5 millones de peruanos que residen en el exterior, como lo han hecho los millones de chilenos que por motivos sea de violencia política o por motivos de mejores oportunidades lo han hecho en su momento, como lo han hecho los argentinos también en muchos momentos de la historia. Entonces, yo le decía a Federico en la última reunión que nos vimos, no hay lugar en el mundo donde no encuentres un argentino, y probablemente tampoco haya un lugar en el mundo donde no encuentres un peruano. Entonces, yo siempre he dicho, tratemos al otro como queremos que nos traten a nosotros. No podemos pedir desde el Perú trato justo para los 3,5 millones de peruanos que están en el exterior, si nosotros no somos capaces de dar un trato equivalente al que quisiéramos para nuestros hermanos, aquellos migrantes que están en nuestro territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Armando. Doblemente gracias porque sé que estás con algunas dificultades de salud y aún así te has comprometido a estar aquí con nosotros. Creo que lo que has dicho es bien importante, regularizar para poder integrar, regularizar para que tengan las personas acceso a derechos, para evitar explotación, para evitar violencia. Finalmente, regularizar para hacer valer sus derechos, lo que muchos diríamos y tenemos como mirada a futuro, ¿no? Que haya igualdad de derechos para, al menos derechos civiles, sociales y económicos, para todas las personas que habiten aquí en nuestro territorio. Así que hay, como siempre, de parte de las autoridades, muy buena voluntad política para poder encontrar soluciones, y estoy seguro que entre todos vamos a poder encontrar la mejor solución para que muchas personas puedan finalmente integrarse y ser parte de esta comunidad en este maravilloso país aquí en Perú. Con eso agradezco a Igor, a Jorge Armando, a Carlos por su tiempo, por haberse destinado estos minutos para poder conversar sobre esta temática tan importante de refugiados y migrantes aquí en el Perú. Y voy a pasar a darle la palabra a Laura Mora, mi colega aquí también en ACNUR Perú, que tenemos el maravilloso placer de contar en nuestra organización, y que va a moderar un panel que también es súper importante y que está vinculado a la sociedad civil, ¿no? A la mirada desde organizaciones que permanentemente están en contacto con los refugiados
los refugiados inmigrantes en el Perú. Así que, Laura, te paso la palabra a ti. Muchas gracias. Federico, muchas gracias y buenas noches con todos y todas. También muchas gracias a todos los y las participantes que nos han acompañado esta noche. Y sí, efectivamente, para cerrar este espacio, vamos a contar con la mirada de la sociedad civil, quienes nos van a hablar de su experiencia al acompañar y atender día a día a las personas refugiadas y migrantes. Hoy en día nos expondrán sobre desafíos y oportunidades vinculadas al desplazamiento forzado que llega aquí al Perú. En intervenciones de 5 minutos, para dar ya cierre al espacio, tendremos la participación de Unión Venezolana en el Perú, el Comité Interreligioso para Refugiados y Migrantes, CIREMI, la Asociación por Protección Poblaciones Vulnerables, APPB, Encuentro Servicio Jesuita de la Solidaridad y, por supuesto, también Hayas Perú. Inauguramos entonces este apartado con el señor Óscar Pérez, presidente de Unión Venezolana en Perú. Adelante, Óscar. Hola, buenas noches. Bueno, saludo por supuesto a mi querido Federico Agusti, representante del ACNUR en el Perú, y a todo el equipo de ACNUR, a Igor, coordinador del ACNUR acá en el Perú, a el superintendente Jorge Fernández, que de igual forma está acompañándonos hoy acá, al ministro Carlos Briceño, que también ha estado acompañándonos, y por supuesto saludar a todos los que están a esta hora conectados en esta importante actividad. Y mira que mucho de lo que yo tenía dentro de mis apuntes en la cabeza, ayer le comentaba a Federico, ¿será que hago una plantilla, una presentación? Me decía, no. Y muchos de los apuntes que traía ahora en mente para tratar de esbozar en este conversatorio han sido ya planteados en las diversas intervenciones que han precedido la mía. Mucho tiene que ver con algo que yo le decía ayer a Federico mientras caminábamos en esa hermosa actividad que se realizó en Miraflores en ocasión del inicio de las actividades por el Día Mundial del Refugiado. Y es que yo le comentaba a Federico que hay gente que se empeña en un rosedal solamente a ver las espinas y no ver el mundo hermoso que hay detrás de tantas rosas que hay en el mismo. Y mira que bien lo decía hace un instante el Superintendente Nacional de Migraciones. El INPE ha ratificado que solamente 1.400, no, debería ser 0, por supuesto, pero que 1.400 malos elementos de nacionalidad venezolana son los que se encuentran en este momento en alguna de las prisiones, alguna de las cárceles en el Perú, purgando algún tipo de condena por las actividades ilícitas que han cometido en este país. Eso representa efectivamente el 0.01% de la población que se encuentra en este país. Sin embargo, eso es lo que se reseña y se recalca permanentemente, y no, como bien decía el ministro Carlos Briceño, a los más de 6.000 profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla contra la COVID-19 en este país y que están trabajando incluso desde la misma cuarentena, el momento más difícil de la pandemia. Ahí estaban estos profesionales de la salud y que pueden ser muchísimos más si nos planteamos como desafío el acabar con algunas barreras documentarias que impiden que un número mayor de profesionales de la salud y de otras carreras técnicas y superiores pudiesen habilitar sus competencias, capacidades y expertise acá en este país para buscar de cubrir parte de la demanda laboral insatisfecha que existe en algunas áreas en particular y en algunas regiones de este país que nos ha recibido con los brazos abiertos, sin desplazar absolutamente a nadie. Porque como bien lo decía el superintendente, quien sí desplaza es un médico trabajando de mesero en un restaurante, una psicóloga trabajando de vendedora en una tienda o alguna otra persona con algunas calificaciones académicas superiores trabajando en áreas para las que se requieren a personas con menos capacidades académicas. Por eso que yo creo que este momento es crucial para comenzar a resaltar el cúmulo de oportunidades, de aportes que está haciendo la comunidad refugiada e inmigrante venezolana en el Perú, y que no solamente pasa por la incorporación de ellos en el campo profesional y laboral, sino que, como bien lo ha referido el Banco Nacional de la Reserva del Perú, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BBVA, por citar tan solo algunas fuentes, la migración y los refugiados venezolanos han aportado al crecimiento y al desarrollo económico del Perú
han permitido que se dispare el Producto Interno Bruto de este país. Así que yo creo que el gran desafío en este momento es visibilizar las cosas positivas, tratar de minimizar o disminuir las barreras documentarias que impiden que un mayor número de profesionales venezolanos, técnicos y universitarios, se puedan sumar a aportar su expertise y sus capacidades académicas a este país. Por supuesto, apostar entre todos a disminuir los estigmas y los prejuicios y entender que detrás de la migración de este éxodo de venezolanos hay un cúmulo de oportunidades. Y esto también pasa, y con esto finalizo, y creo que recojo mucho en esto que voy a decir de lo que he estado escuchando la noche de hoy. Creo que hay que buscar de impulsar la consolidación de una política migratoria integral, no una política migratoria, sino una política migratoria integral que vean los refugiados y los migrantes mucho más que números, mucho más que estadística, sino que vea la posibilidad real, sin que esto le haya costado un solo sol al Estado peruano, de incorporar a este ejército de hombres y mujeres que pueden sumar mucho al crecimiento y al desarrollo económico de este país en el menor tiempo posible. Así que yo celebro este tipo de actividades porque son el preámbulo de cosas buenas a las que seguramente vamos a seguir apostando, no sin antes, por supuesto, agradecer la nobleza, la actitud magnánima, solidaria, empática que ha tenido el Perú, los peruanos, sus autoridades, algunas de ellas hoy presentes acá, al recibirnos en este país y obviamente apostar a impulsar políticas que permitan la integración real de la población refugiada e inmigrante venezolana en este país. Oscar, muchísimas gracias. Creo que es un testimonio contundente de cómo un desafío, lo que realmente es una oportunidad, y también por trazar una ruta para llegar a superar tantos desafíos y maximizar estas oportunidades que tiene y que bien nos describió en todas las grandes áreas en las que las personas venezolanas están contribuyendo al Perú, ¿no? Doy ahora una calurosa bienvenida a la hermana Karim, que representa hoy al Consejo Interreligioso para Refugiados y Migrantes, CIREMI. Hermana Karim, ¿estás por ahí? Sí, gracias. Muy buenas noches con todos. Reciban un saludo muy cordial de todos los miembros de CIREMI. El CIREMI es una red de 38 organizaciones comunitarias basadas en la fe, con presencia en las ciudades de Lima, Callao, Arequipa y Trujillo. El CIREMI se ha convertido en una plataforma para la provisión de diferentes servicios esenciales en los diversos espacios sagrados que nosotros tenemos. Nuestra misión principal, acompañar los diferentes procesos de integración comunitaria de personas refugiadas, migrantes, pero también de población de acogida. Son 4 líneas de trabajo específicos. En primer lugar, la integración y el acompañamiento comunitario. Promovemos la integración de la población refugiada, migrante y población de acogida desde un mensaje de paz y de convivencia. Para ello, en este tiempo se han fortalecido los comedores, las ollas comunes, los proyectos de convivencia, arte, música, deporte, biblioteca. También los centros comunitarios facilitamos la distribución de las diversas asistencias humanitarias que recibimos de ACNUR. Otra línea de trabajo importante son los espacios de apoyo. Como una FES, son jornadas de servicios comunitarios, varios de salud, de educación, de documentación legal, que busca integrar tanto a la población migrante y también a la población de acogida, justamente para evitar la xenofobia. También las jornadas de asesoría migratoria. Los servicios se acercan a las personas refugiadas y migrantes en los diferentes espacios. Otro eje importante es el acceso a la educación y espacios educativos, dirigido especialmente a los niños, niñas y adolescentes de las familias de las diferentes comunidades de fe.
Creemos que los niños, por haber migrado, o niños refugiados, hay que cuidar los sueños de ellos y no se deben truncar. Por ello, es muy importante fortalecer estos espacios de educación no formal a través de reforzamiento escolar comunitario. También se han entregado tablets y kits escolares y contamos con espacios comunitarios de conectividad, permitiendo así la inclusión digital de los niños y niñas y adolescentes. Las iglesias estamos presentes construyendo comunidades de acogida y el gran desafío es seguir trabajando en la integración, mirando al otro no como una amenaza, sino como un hermano. Y desde nuestras experiencias consideramos que es necesario un cambio en la narrativa de la migración, escuchando a los propios migrantes y refugiados, a fin de poder superar los discursos del peligro y miedo. En este sentido, también hay que contar con ellos, involucrarlos para diseñar políticas que les afecten. Las comunidades de fe podemos constatar que desde el punto de vista empresarial se requiere el diseño de políticas públicas y marcos jurídicos previsibles, transparentes y eficaces que permitan el acceso de migrantes y refugiados a oportunidades de trabajo dignos, pues los sistemas tan complejos dificultan la empleabilidad. El fortalecimiento de instituciones de los sectores de salud, educación y trabajo es necesario para mejorar el manejo y gestión de servicios, mejorar el trato y proveer claridad frente a los procedimientos que deben seguir la población venezolana, incluyendo aquellos en situación irregular. La seguridad alimentaria. Debido a la emergencia sanitaria y pospandemia, los refugiados y migrantes venezolanos están más expuestos a enfrentar la desnutrición, sobre todo los niños menores de 5 años. Cuidar la salud mental de nuestros hermanos refugiados y migrantes siempre será un gran desafío. También constatamos una gran realidad, la violencia contra la mujer y las niñas. Las comunidades de fe y las diferentes iglesias que conforman el Consejo Interreligioso estamos en contacto permanente con los miembros de nuestras iglesias con mensajes y acciones de sensibilización para prevenir la violencia y promover la igualdad, así como para darles acompañamiento desde la escucha, la acogida en situaciones de crisis. Y quisiera concluir esta pequeña intervención con las palabras del Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos. Estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener miedo de soñar juntos como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común. Todos hermanos y hermanas. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Karin, por su intervención. Definitivamente el rol del CIREMI en la provisión de servicios esenciales, como bien lo describió, es fundamental y es un primer paso a lo que usted continuó después explicando, que es este abordaje integral de la integración. Y se trabaja desde las comunidades, como lo hace el CIREMI, pero también llegando hasta políticas públicas integrales, como bien mencionaba Oscar y ahora también usted refuerza. Gracias por su intervención. Doy paso ahorita a Marta Fernández, presidenta de la Asociación Protección Poblaciones Vulnerables APPB. Adelante, Marta. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la invitación para participar en este evento. Como bien lo dijo Laura, mi nombre es Marta Fernández. Soy venezolana, pero también soy refugiada. Para muchos, ser refugiado es una opción, ¿ok? Para mí, en lo personal, creo que fue una oportunidad que apareció y me cambió la vida. Yo llegué a Perú en el año 2007, desde hace 15 años vivo aquí junto a mi familia y desde entonces vengo trabajando con la migración. He trabajado en diferentes organizaciones de la sociedad civil, también prestando apoyo para organizaciones del sector privado o sector de las organizaciones de las ONG.
pero actualmente estoy como presidenta de la Asociación de Protección Población Vulnerable APPB, y hoy vengo a este espacio para hablarles de mi experiencia, de lo que considero deberían ser las oportunidades y desafíos de los desplazados, pero especialmente de los desplazados venezolanos, porque ya Federico habló que hay varios tipos de desplazados, pero hoy me centro en mi grupo. Bueno, podemos comenzar hablando que los refugiados inmigrantes, en la mayoría de los casos, son vistos como un factor negativo para la sociedad que los recibe, para el país que los recibe. En muchos casos la población se opone y se resiste, ¿no? Y no los quieren hacer parte de esta nueva comunidad. Escuchamos frases como que ellos vienen a quitarnos el trabajo, los espacios, y en el caso de la migración venezolana y las mujeres, vienen a quitarnos los maridos, ¿no? Situaciones bien difíciles. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, precisamente creo que ocurre porque no hay una planificación de desarrollo local que integre a la sociedad civil con el Estado receptor, a pesar de todo el trabajo que vienen haciendo las agencias, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Todavía falta mucho que engranar, ¿no? En el Perú no podemos obviar que hay una cantidad grande de personas que hacen vida en este país y que no paran de llegar, ¿no? Ni tampoco lo que vemos en este momento que está pasando en México, donde una caravana que se habla de 9 kilómetros de migrantes que está atravesando el país. Claro, una caravana que siempre ha pasado, una caravana que está, de la que ellos ya están acostumbrados a hablar, que es una población migrante centroamericana, pero que por primera vez se presume que hay un alto porcentaje de población venezolana. Eso es algo que debe alertarnos, ¿no? Es algo que está allí y donde se deben tomar medidas y donde también se debe planificar, ¿no? Que no pase lo que está pasando todavía en Colombia, en Perú, que seguimos creando medidas, seguimos intentando de organizar la migración cuando sabemos que eso va para allá también, ¿no? Entonces creo que se puede ver, en México puede ver lo que está pasando en estos países y tomar medidas mucho más rápido. Es importante que trabajemos una planificación de desarrollo con todas las partes involucradas, ¿no? Que nos permitan focalizar las necesidades generales vinculadas a los planes y políticas de desarrollo nacional. Actualmente hay muchas organizaciones de base que han creado programas de integración, pero la realidad no está articulada correctamente con el Estado peruano. Pero también sabemos y conocemos de primera mano los programas desarrollados y puestos en práctica por parte de las organizaciones internacionales y de cooperación que trabajan por la migración venezolana en el Perú. Pero todavía vemos brecha por parte del Estado receptor, sin que esto signifique que Perú no ha hecho nada, al contrario. Perú es un país con muchas necesidades que a pesar de esto sigue aceptando la entrada de los venezolanos y más bien el detalle es que la gente debe entender que también es un país que tiene necesidades y que no está preparado para una migración como esta, ¿no? De nuestro trabajo diario sobre la violencia basada en género, porque eso es lo que nuestro enfoque principal, nuestra línea de acción, el no tener una planificación integrada para los refugiados y migrantes genera un obstáculo sobre todo para las mujeres, ¿no? Ya que las mismas en estos momentos se encuentran hipersexualizadas y se tiende a malinterpretar su participación en la sociedad. Adicionalmente, si para el 2020 hubiésemos tenido una planificación de desarrollo conjunto entre la sociedad civil y el Estado peruano, encarar la situación de crisis producto del COVID hubiera sido mucho más fácil de manejar y con mejores resultados, aunque en el sector salud la pandemia abrió las puertas a estos profesionales y eso fue algo importante para nosotros. Si bien es probable que el número cada vez mayor, que un número mayor de personas desplazadas permanezcan en sus comunidades de acogida para lograr una mayor integración socioeconómica y de cohesión social, estas personas todavía enfrentan obstáculos normativos y administrativos que dificultan su integración en los mercados laborales y que les permite a veces hasta crear sus propias empresas para poder reinventarse. Pero también tienden a ser discriminados y a menudo son víctimas de explotación laboral. Esto es aún más agudo en el caso de las mujeres migrantes que sufren un acoso laboral porcentualmente más elevado que la población de acogida y eso es algo que nos preocupa, ¿no? Considerando el contexto de violencia de género que enfrentan muchas mujeres en la región y la importante brecha de género en términos de reintegración socioeconómica, es necesario realizar acciones específicas orientadas a la integración de estas mujeres, especialmente aquellas que son jefas del hogar. De nuestra organización trabajamos en dar respuesta a esta problemática con programas como Women, que buscan empoderar de manera integral a las mujeres refugiadas e inmigrantes, brindándoles herramientas necesarias para lograr que puedan lograr una mejor integración social y laboral, elevando su autoestima como punto de partida para alcanzar todas sus metas personales, profesionales y familiares. Es importante que todos, así como lo hacemos nosotros desde nuestra organización, puedan ver las oportunidades que representan las personas desplazadas para un país, siempre y cuando se implementen medidas transversales del Estado peruano en conjunto con la sociedad civil.
que permitan que la participación de la población, permitan esta participación a través de diagnósticos y consultas, para que sean ellos mismos los que puedan definir sus necesidades. Muchas veces planteamos programas sin la participación del afectado, por lo que el resultado no se acerca a la realidad, y lo vemos en ejemplo, nosotros manejamos una brigada juvenil, y muchas veces estos programas que se hacen para los programas juveniles, que se organizan, son pensados por adultos, sin la participación de la juventud, y al final el resultado no logra el impacto deseado. Entonces es importante crear estos espacios, estos foros de coordinación entre las mismas instituciones del Estado y los actores relevantes. Es importante que todos los que somos parte del problema participemos en esta situación para mejorarla. Perdón. Si bien nuestro enfoque trabaja valga la redundancia, con el enfoque de la violencia basada en género, por considerar a la mujer triplemente vulnerable, sobre todo en el caso de las mujeres desplazadas por el hecho de ser mujer, migrante y pobre, es importante que estos sean tomados en cuenta por las autoridades del Estado para generar políticas más inclusivas y fortalecer el sistema de protección para mujeres, niñas y otros grupos en situación de riesgo. También necesitamos implementar marcos legales e institucionales de protección al migrante y refugiado que sean difundidos a través de la sociedad civil. Cuantificar necesidades para trabajar en una integración real que permita superar las brechas de la xenofobia y otras problemáticas silenciosas que afectan significativamente a la migración. Pero para terminar, considero que es importante hablar sobre el retorno involuntario a Venezuela que estamos viendo de la población desplazada. Situación que nos preocupa a nosotros como sociedad civil, ya que da el erróneo mensaje de que la situación está mejorando en Venezuela, algo muy lejos de la realidad. Lamentablemente este retorno está estrechamente ligado a la falta de oportunidades, tales como bajos niveles de empleabilidad y convivencia cívica por la población de acogida. El desgaste emocional que experimentan los migrantes y refugiados debido a las elevadas formas de xenofobia a las que son sometidos diariamente. Los antedichos plantean un enorme desafío en términos de reintegración y sociabilización, siendo los más afectados generalmente las mujeres migrantes. Porque para nadie es un secreto que después de 20 años de crisis en Venezuela, un desplazamiento de más de 7 millones de venezolanos, todavía los venezolanos no son reconocidos como refugiados a pesar de ser caminantes. Una terrible realidad que nos aleja de ser un migrante y que nos acerca cada día más a un refugiado. Gracias por la invitación y bueno, yo hablo desde mi experiencia y sobre todo por ser una refugiada que día a día trabajo con migrantes. Gracias. Gracias, Marta, por su testimonio, por sus insumos, primero por visibilizar los desafíos que se viven en esta realidad y cómo es vivida diferente si hay grupos que tienen un mayor riesgo o una particularidad que hace que su proceso sea mucho más complejo y mucho más necesario que le pongamos atención a estas particularidades y necesidades específicas que pueden tener diferentes grupos que bien los explicaste, Marta. También el rol de la planificación en eso y cómo una planificación inclusiva debe tomar en cuenta las necesidades diferenciadas que tienen estos grupos. Solo así podríamos dar entonces una respuesta acertada si es que tomamos en cuenta estas particularidades. Así que excelente el aporte a la discusión. Doy paso ahora a César Ruiz, Coordinador Nacional de Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad. Adelante, César. Hola Laura, perdón, no tenía activado el acceso al... Te escuchamos. Ya me acaban de habilitar el acceso. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, adelante. Sí, bueno, primero agradecer la invitación al IDEPUC y saludar a todas las personas que hoy nos acompañan en el panel y que también nos están escuchando a través del Facebook y aquí a través de esta plataforma del Zoom. A mí en lo personal, que vengo trabajando con personas refugiadas y migrantes desde el 2014, siempre me han entusiasmado este tipo de espacios porque ayudan no solamente a visibilizar la situación de las personas refugiadas y migrantes, sino sensibilizar a la comunidad de acogida y sobre todo reflexionar sobre una situación tan compleja y los desafíos que enfrentan las personas refugiadas y migrantes en nuestro país. Desde mi experiencia personal y como organización también, el Servicio Jesuita a Migrantes, la migración venezolana de alguna manera ha marcado un antes y un después, ¿no? Cuando hablamos de la respuesta humanitaria y el trabajo que realizan las organizaciones de sociedad civil y sobre todo de la Iglesia. Cuando hablamos de la protección y la asistencia a las personas refugiadas en el Perú, es preciso señalar que la Iglesia ha estado presente desde mucho antes, ¿no? Y
y según las referencias que tengo desde hace más o menos 50 años atrás, y en un trabajo silencioso con el ACNUR, primero con la Comisión Católica para las Migraciones, la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal, hace 11 años nosotros, y luego el CIREMI, ¿no? El trabajo pastoral que la Iglesia ha realizado ha sido complementado y fortalecido también en la defensa y la protección de las personas refugiadas y migrantes, ¿no? Durante estos años, no solo centenares, miles de personas refugiadas y solicitantes de refugio de países como Colombia, Cuba, Haití, República Dominicana, Siria, Bangladesh, Zambia, Nigeria, Camerún, Nicaragua, Ucrania han pasado por nuestras oficinas, ¿no? Y de alguna manera han encontrado una respuesta, ¿no? Y a partir del 2017, con el masivo desplazamiento forzado de personas venezolanas y el consecuente arribo en nuestro Perú, pues la situación de las personas refugiadas y migrantes se hizo cada vez más visible, y con ende el rol también de sociedad civil y de la Iglesia cobró un protagonismo importante. No solo por el soporte de la cooperación internacional, sino también porque el Estado, seamos honestos, no le ha brindado una respuesta muy eficiente, una respuesta humanitaria a estas personas, y sin lugar a dudas, durante estos años, sin el trabajo de sociedad civil y de la Iglesia, hubiera habido mucho más vulnerabilidad, mucho más indefensión, ¿no? de estas personas vulnerables, ¿no? El trabajo que sociedad civil y la Iglesia ha desarrollado desde los inicios de la crisis migratoria aquí en Perú, durante el proceso de la pandemia y la crisis sanitaria, ¿no? originada por el COVID-19, y aún en la actualidad, ¿no? esta respuesta humanitaria que venimos brindando post-COVID-19 ha sido fundamental, ¿no? Porque muchas familias vulnerables han encontrado un apoyo para cubrir sus necesidades de asistencia legal, de asistencia psicosocial y sobre todo de asistencia de medios de vida, ¿no? Las personas refugiadas y migrantes han sabido encontrar en nosotros un hálito de esperanza y un espacio de encuentro para de alguna forma resolver sus problemas y encontrar el camino para mejorar sus condiciones de vida. Desde Encuentros, nosotros hemos sido testigos y por ahí protagonistas de estos esfuerzos de toda la organización, sociedad civil y de la Iglesia, del GTMR, de ACNUR, ¿no? Y de los procesos que hemos, digamos, de alguna forma promovido para que las personas se integren, ¿no? De las luchas que estamos haciendo frente a la discriminación y sobre todo con mensajes claros contra la criminalización de la migración, ¿no? Afortunadamente los buenos siempre hemos sido mucho más, ¿no? Como sociedad civil e iglesia tenemos todavía muchos desafíos. Creo que hay que fortalecer nuestras organizaciones a nivel técnico y operativo. Tenemos el desafío de garantizar recursos que permitan seguir atendiendo a estas personas refugiadas y migrantes en situación vulnerable. Tenemos el desafío de una mayor capacitación de nuestros equipos, sobre todo para entender la migración contemporánea y brindar respuestas adecuadas y oportunas, ¿no? Tenemos el desafío de reconocernos como sociedad civil y trabajar en conjunto, porque a problemas comunes tenemos la obligación de encontrar respuestas comunes y no trabajar de manera aisladas o separadas. Pero también considero que hay oportunidades, ¿no? Y en lo particular considero que la principal oportunidad que tenemos es el promover el trabajo con los gobiernos locales y las comunidades. Es tiempo ya de involucrarlos de una manera más efectiva en las respuestas que nosotros brindamos como sociedad civil, en la respuesta de asistencia humanitaria y en la integración. Definitivamente hay que convencernos que no podemos hacerlo. Por más cooperación, por más ímpetu, esto tenemos que involucrarlos a los gobiernos locales y regionales y hacer que estos se comprometan en estos procesos. Creo que ahí, más que un desafío, hay una oportunidad, y cada tiempo que pasa es una forma de desperdiciar también la sostenibilidad del trabajo y cómo logramos la integración de las personas refugiadas y migrantes en nuestro país. Hay que involucrar a las comunidades, hay que involucrar a los asentamientos humanos, hay que brindarle un soporte técnico y financiero a los gobiernos locales y a las organizaciones sociales de base, a los comedores populares, a los comités de vasos de leche, ¿no? Hay que involucrarlos en estos procesos porque la única forma de avanzar es trabajar de la mano con ellos. Los esfuerzos que está haciendo el Estado por regularizar a la población migrante tienen que consolidarse en procesos que articulen eficazmente los recursos de protección social en pro de los más vulnerables, ¿no? De nada sirve que yo tenga un documento muy bonito que me acredite que estoy regular en el país y al final eso no me sirve para operativizar, ¿no? Y para integrarme, y no puedo acceder a salud, me cuesta conseguir un trabajo, me cuesta alquilar una vivienda. Entonces, creo que hay que articular eso y hay que ver que no solamente se quede, porque al final estos esfuerzos son vanos y quedan allí solamente en el papel, ¿no? Y finalmente, desde Encuentro, nosotros queremos renovar nuestro compromiso de seguir acompañando, sirviendo y defendiendo a las personas refugiadas, migrantes más vulnerables, trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales, con la cooperación
internacional, con la Iglesia, sobre todo porque en el afán de contribuir, ¿no?, un mejor bienestar económico, social y emocional de todas las personas refugiadas y migrantes que viven en nuestro país, ¿no? Muchas gracias por escucharme y buenas noches. Muchas gracias, César. Increíble cómo has logrado describir el rol fundamental que juegan las organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia en acoger, en recibir y en cambiar la realidad de las personas refugiadas y migrantes. Eso lo has dejado de una manera muy contundente y muy clara. Y cómo también tenemos que unir esfuerzos y cómo un sector en aislamiento no puede solucionar el problema, sino como otro actor que bien mencionaste, los gobiernos locales, la comunidad internacional, todos podemos poner de nuestra parte para integrar nuestros esfuerzos. Y una última palabra que usaste al final de tu intervención, la sostenibilidad que de nuestras intervenciones está ligada al trabajo en conjunto que podemos hacer para trabajar sobre estos amplios desafíos que también nos comentas. Gracias, César, por este análisis. Y finalmente, para cerrar esta sección, damos espacio a Erika Alfajeme, directora de Hayas. Adelante, Erika. Hola, Laura, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, me ha tocado ser la última, no sé si es bueno o malo, pero bueno, trataré de concretar algunas ideas porque tampoco quiero ser repetitiva. Creo que a lo largo de esta noche y de este intercambio han salido muchas cosas en las que todos coincidimos, ¿no?, respecto a los desafíos y oportunidades que tenemos, ¿no? Todos estamos claros que hay un desafío enorme en los temas de integración y de regularización con la población migrante y refugiada, y que esto está asociado obviamente al acceso a servicios, y que todavía quedan algunos vacíos importantes que es necesario responder a nivel de salud, educación, atención a ciertos colectivos en situación de extrema vulnerabilidad, como niñez no acompañada o separada, sobrevivientes de violencia basada en género. Tenemos todavía hay algunas cosas que responder y que suponen un desafío importante también para las organizaciones que estamos directamente trabajando. Pero creo que también es importante pensar y considerar los desafíos que tenemos como organizaciones, ¿no? Creo que aún en este proceso, y también desde la experiencia de Hayas, que lleva 3 años respondiendo y trabajando aquí en el Perú, desafíos en torno a la articulación y la complementariedad, porque en la medida que logremos articularnos con los distintos actores y complementar nuestro trabajo, también podremos asegurar un mayor impacto y un trabajo de calidad que realmente esté respondiendo a las necesidades y adecuándose a los diferentes contextos y cambios. Y también pasa eso por una adecuada priorización, ¿no? Un desafío para Hayas ahora es también repensar sus servicios, ¿no? Si lo que estamos dando es lo que se necesita, cómo podemos potenciar nuestros procesos en la integración, en nuestro trabajo a nivel de la comunidad, por ejemplo, cómo podemos acompañar de mejor manera algunas iniciativas comunitarias con organizaciones de base. Creo que esas son cosas claves que también suponen un desafío para las organizaciones de la sociedad civil, y que es un momento clave en el que estamos ahora para asegurar que nuestra proyección y lo que viene luego sea lo mejor, ¿no? Y lo que realmente necesitamos. Y de la misma manera esto nos abre una serie de oportunidades, porque realmente las organizaciones podemos tener un rol clave en estos procesos de integración, ¿no? Y cómo quizás podemos hablar de un rol mediador, ¿no? Dado que estamos ahí en el terreno, trabajando de la mano con las comunidades, pero también con los servicios del Estado. ¿Cómo podemos abrir un diálogo importante? Y creo que ahí tenemos una oportunidad excelente, ¿no? De abrir ese diálogo cercano y de manera conjunta ver cómo podemos quizás fortalecer algunas capacidades, cubrir algunos vacíos. Y también creo que tenemos una oportunidad muy importante, como decía al inicio, de tener un rol mediador, pero también de incidencia. Ya nos toca a nosotros jugar un rol importante para levantar, ¿no? Y decir, esto es lo que se requiere. Al Estado, no nos olvidemos de lo que nos toca y cómo podemos asegurar
la protección de migrantes y refugiados, ¿no? Creo que ahí también tenemos un desafío y una oportunidad al mismo tiempo, ¿no? De realmente empezar a tener mensajes claros y de incidir, porque ya después de 3, 4 años necesitamos ver, ¿no? Todo esto de una manera distinta y con una mirada a largo plazo, ¿no? Y muy fuertes en los procesos de integración y cohesión social, sobre todo teniendo claro las oportunidades que de por sí trae, en este caso, la migración venezolana. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por esta excelente intervención. Rescato 3 preguntas que haces en realidad a cada una, a que invitemos a cada una de las organizaciones a entender. Primero es cuál es mi rol y cómo este rol va evolucionando, ¿no? Que haya habido una necesidad en el 2018, tal vez no sea la misma ahorita en el 2022, y tal vez las condiciones sean diferentes. Entonces, esa invitación a replantear el rol que cada una de nuestras organizaciones tiene es necesario. Para tu segunda pregunta que te hacías, es cómo acompañamos de mejor manera a las personas. El estar constantemente tratando de entender la realidad y tratando de actuar sobre la realidad, tenemos que tener una forma de entender las necesidades y poderlas canalizar. Y luego, finalmente, cómo nos articulamos, que fue también algo que rescato de tu intervención, porque si teniendo un rol que responda a una necesidad clara, si no está articulada, no puede ser sostenible. Entonces, excelente este insumo para cerrar también esta sección y agradecerles a todas, a las 5 personas que nos acompañaron en esta sección por su tiempo, por su análisis, por la calidad de su intervención. Y con esto te doy la palabra de vuelta, Federico, para un cierre ya ahora sí de la sesión. Muchísimas gracias, Laura, y a cada uno de los que intervinieron en este módulo de la sociedad civil, que, como siempre, estando cerca de las necesidades de las personas refugiadas, inmigrantes que han venido al país, rápidamente pueden identificar dónde tenemos todavía mucho por hacer. Y sin duda hay mucho por hacer, pero creo que hay una buena conjunción de voluntad política para encontrar respuestas y organizaciones que siguen creciendo y con capacidad de implementar soluciones. Así que nuevamente mi agradecimiento a todas y todos y cada uno de los que participaron en estos distintos paneles, en donde tuvimos la voz de los refugiados, el testimonio de ellos, la mirada desde la perspectiva más política y ahora la mirada desde la sociedad civil. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nuevamente muchísimas gracias a la IDEPUC por permitir avanzar con estos espacios de reflexión y de intercambio. Muchas gracias a todos.